Alguien me ha dicho. Ok. Bueno, preciosa familia. Vamos en esta hermosa mañana a compartirles pantalla y el propósito por el cual el Señor nos tiene en esta mañana reunidos. Vamos a ver. Usted me dice, ¿está bien? ¿Está claro? Sí. Bueno, amado Dios, proseguimos con esta temática súper linda e interesante. Quiero recordarle que en semanas pasadas hemos visto temáticas en torno a un llamado a la oración súper importantes y hoy en la mañana el Señor me ponía en mi corazón que esta temática usted la aplique, pero también la comparta con su familia. Recuerde que habíamos quedado de que cuán importante es orar fortaleciéndonos unos con otros. Primeramente lo que tenemos como congregación los viernes y luego para que usted lo aplique en su casa. Qué importante es esto. Y nos dice así, recuerde que nosotros en la vida aprendemos a comunicarnos desde que nacemos a través de nuestros sentidos. Utilizamos un sinnúmero de medios y sistemas. ¿Para qué? Para comunicarnos. He aquí la pregunta, ¿cómo entonces te comunicas con Dios? Es necesario comunicarnos con Él con nuestra nueva naturaleza de hijos, porque Él se convierte en nuestro papá cuando libre y voluntariamente lo recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. De esta manera, no solo tenemos que desarrollar una nueva forma de comunicación, sino derrotar, dominar a los sentidos que estamos acostumbrados. Es decir, sus sentidos sensoriales, físicos, mentales, emocionales, requiere una nueva naturaleza y poco a poco el Señor va implantando en nosotros porque necesitamos una forma contundente de comunicarnos con Él y precisamente esta es la oración, familia, la oración. Recuerde que sin oración no hay milagro, sin oración no hay evangelio, sin oración no hay transformación, sin oración precisamente no existe nada en la vida. Para nosotros la oración es el todo de la vida espiritual. ¿Por qué? Porque sin ella no vamos a poder conocer a Dios. Usted le conoce a su papá, a su mamá, a sus hermanos, cuando dialoga, cuando conversa, cuando se relaciona, cuando se comunica con ellos. Pero si no hay una buena comunicación con nuestro papá, la interacción va a ser interrumpida o mal intencionada, ¿sí? Va a tener interrupción porque no tenemos precisamente lo adecuado. Vamos a ver y recuerde que el domingo anterior anunciamos que hoy veríamos el estado de ánimo y la oración. Cuando empezamos a orar con un propósito, es posible que las emociones nos dominen y desde ese estado emocional partimos. Por ejemplo, usted tiene un problema con su familia, en su trabajo, problema de salud o simple y llanamente sucedió algo que usted no esperaba. ¿Qué sucede ahí? El nivel de fe se altera y por lo tanto debemos seguir orando porque la oración tiene un proceso, dice que es operativo y de autorrestauración en la persona que ora. ¿Por qué será un proceso operativo? Porque la palabra en sí representa una acción continua. Operativo representa una acción continua. Usted está todo el tiempo en esta acción activa, operando, trabajando. Y también, como estamos en este sentir continuo, ella va a restaurarnos. Definitivamente, la oración nos guía, nos ayuda, nos edifica. Si usted ha dejado de orar unos días o usted dejó de acudir a la palabra de Dios por algunos días, estamos apagando el espíritu y la relación con el Señor se enfría. Por eso es importante que cuando usted esté en una crisis, las emociones nos van a alterar, se enteró de algo, de pronto recibió una noticia o está conjeturando algo o vio algo y
sacamos conclusiones precipitadas, eso nos altera, leyó un mensaje mal interpretado. Hoy en día recuerde que las redes sociales y la comunicación lo están haciendo más por celular. Entonces, a veces malinterpretamos un mensaje o una palabra, ¿sí? Y sucede que nuestras emociones nos traicionan. Por eso los estados de ánimo son las emociones que sentimos. Esos decibeles, ¿sí? O desniveles que encontramos en cuanto a nuestras emociones, obviamente van a jugar un papel importante en nuestra vida. Porque el estado mental son los pensamientos e ideas que acompañan ese estado de ánimo. ¿Qué estás pensando? ¿Qué es lo primero que se te ocurre cuando tienes un conflicto? Cuando tienes una noticia terrible, cuando te enfrentas a la burla, a la humillación, cuando estás sufriendo atropello, cuando te sientes confrontado, cuando sientes que no tienes dónde esconderte porque algo sucede doloroso. ¿Qué piensas en ese momento? Recuerda que nosotros venimos y está en YouTube, gracias a Dios, todas las temáticas de lo que pensamos. Como piensas está tu vida, como piensas está el entorno que en ti estás generando. Por eso es importante que todos esos pensamientos, esas ideas que están acompañando tu estado de ánimo ya estén bajo la luz de Dios. Y si así no es, desde aquí vamos a partir. Si tus pensamientos están desconectados, están disparados, vamos en este momento a tomar el control para que Dios nos ayude. Recuerde que estuvimos viendo también que si tú controlas tus pensamientos, puedes controlar tu vida, obviamente, porque van a estar bajo la luz de Dios. ¿Qué estás pensando ahora mismo? Imagínense cómo Dios nos permite ir hilando todos estos conceptos y las temáticas que hemos tenido en Sempol Redesur para que lleguemos hasta aquí, como decía, la adoración. Hasta aquí nos has traído, hasta aquí nos has permitido llegar, Señor, y es por algo. El Padre tiene un propósito, no deje que sus pensamientos le inutilicen, no deje que las emociones le gobiernen. Por eso está aquí conectada, porque su estado de ánimo no puede interrumpir la oración, al contrario, los estados de ánimo quebrantados o complicados dentro de nosotros cumplen un propósito y ese propósito es orillarnos a doblar rodillas, orillarnos a buscar la presencia de nuestro Dios, a rendirnos delante de Él. Recuerda que nuestros pensamientos cuando están alterados o justificando ciertas actitudes, nos conducen a ser voluntariosos. Y lo que el Padre quiere es que rindamos este pensamiento y estos sentimientos de autosuficiencia. Precisamente el estado de ánimo quiere hacernos autosuficientes porque encontramos que es la lucha entre lo que éramos y lo que somos. ¿Qué somos? Hijos de Dios. ¿Qué éramos? No éramos hijos de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios nos insta y nos motiva a entender que Satanás es el padre de la mentira. Es decir, que las personas que no tienen a Dios pero mienten deliberada o voluntariamente son hijos de Satanás. Nosotros, gracias al cielo, lo recibimos. Y si tú sigues mintiendo, tienes la chance de arrepentirte. Y como dice el salmista, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y ha sido cubierto su pecado en el Salmo 32. Es decir, volvemos al Señor en un sentido de arrepentimiento. El estado de ánimo y estado mental van de la mano porque nuestros pensamientos pueden influir en nuestro estado de ánimo, en nuestro estado emocional. Recuerda que si tú estás pensando algo de alguien, cuando te encuentras con esa persona, tu mirada ya no es la de antes, porque un pensamiento, porque un comentario, porque un sentimiento te afectó y a esa persona ya no le vas a ver con el mismo afecto o el mismo aprecio, porque ya tienes una situación preconcebida, ya tienes un pensamiento antes analizado, ya tienes tal vez una flecha, un dardo de Satanás en tus pensamientos y puede ser tu ser querido, tu familia, tus hijos, tu jefe, tu vecino,
alguien que ya se predispuso tu estado emocional por algo que te ocasionó, por una idea que te vino, porque te sentiste juzgado, te sentiste alterado y este estado de ánimo va a jugar con tus emociones. Imagínense lo interesante, a mí me ha parecido súper interesante esta temática estudiando, veo cómo el estado de ánimo define definitivamente nuestra oración, ¿sí? Bueno, Proverbios 23:7 nos dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Recuerde lo que le sucedió a Pedro cuando le traicionó a Jesús. Dice, y Pedro salió del patio llorando amargamente. Lucas 22:62. Bueno, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos cuentan este acontecimiento, es decir, el Señor o la Santísima Palabra, las Escrituras, no guardan los errores, al contrario, los pone frente a nosotros, los ventilan para que nosotros podamos ver que tanto ellos como el pueblo actual o la iglesia actual es propensa a equivocarse. Por supuesto que sí, pero que tenemos un Dios de gran misericordia que nos ayuda y que nos protege de una forma impresionante. Trata todos los días de que llegue a tu corazón el nuevo conocimiento. Sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Por qué? Porque cada día Él te va a traer una porción de su palabra. Cada día Él se inventa lo que ni siquiera podemos entender. Grupos de oración, a las 6 de la mañana la oración de intercesión, los que se conectan y les veo, gloria al Señor. Esto lo hacemos en el link de la Iglesia del Valle, de la Iglesia Matriz, de nuestros pastores. ¿Y qué sucede? Tenemos esta porción, tenemos este amor, esta ayuda, esta intercesión, igual los viernes, y el devocional que se manda en el grupo de la iglesia, o un devocional que tú tengas individual y haces tu estudio, pero el Señor siempre va a buscar la manera de ayudarnos y de sacarnos adelante. Dice la restauración del ánimo conforme, lo delinea el rey David en el Salmo 3 del 1 al 8. Vamos por favor a la palabra de Dios. Recuerde que en la presencial usted va a llevar su Biblia, su esferográfico, su marcador y su libreta, su cuaderno espiritual. No es coger una hoja, porque si hemos servido, bueno, antes cuando estábamos en la presencial, siempre hay hojas, esferográficos, lápices, marcadores, e inclusive tenemos Biblias. Pero eso dice mucho de ti. Tú debes tener tu propia Biblia, tu cuaderno de anotaciones, tu esfero, tu lapicito. Existen muchas cosas hermosas en las papelerías y en las librerías, pero quiero decirte que el Señor no es deudor de nada. Todo lo que tú inviertes, el Señor ve con agrado y te dará esa recompensa. Bueno, vamos a ver conforme a lo que el rey David lo plantea y así él nos hace esta radiografía. Sí, Salmos 3 del 1 al 8. Dice así, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Sela, mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Sela. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10,000, a 10 millares de gentes que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová. Sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebraste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición, Sela. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y tenemos en nuestras manos las sagradas escrituras, vemos Sela. ¿Y qué significa? Dice que es una instrucción en la lectura del texto, algo así como deténgase y escuche. Deténgase y medite. Deténgase y analice lo que el salmista está diciendo. Detengámonos. Y mire,
cómo nos cuenta las escrituras que el rey David se postraba, así como esta imagen, se lanzaba al piso. ¿Cuántas veces hemos hecho esto, familia? ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestro corazón explota de dolor y ya no podemos más? Las injusticias, las adversidades, problemas y todo aquello que puede causarte dolor. Pero quiero que sepas que eso está formando tu vida y está formando tu carácter y que no tiene nada que ver con que tú dejes la oración a un lado. La oración es lo más importante para nosotros. Por eso este programa, un llamado a la oración, precisamente nos debe mover, debe conmover nuestras entrañas para que de la misma forma que David ahora mismo nos está delineando y lo vivamos. Y nosotros no pretendamos juzgar el estado de ánimo ni de las personas que forman parte de la historia bíblica, ni de tu entorno, ni de tus hermanos en Cristo, ni de tus autoridades espirituales o de tus autoridades seculares, de tus jefes, de tus padres. No tenemos por qué juzgar el estado de ánimo de los demás, porque eso está mal, esto nos deja cargados, ¿sí? Vamos a ver el punto número 1. Vamos a ver el punto número 1 en cuanto al estado de ánimo, de acuerdo a lo que David nos insta, nos motiva. Dice así, estado de ánimo afectado por las circunstancias. Recuerde que al inicio mencionamos que pueden sucedernos cosas difíciles. Es importante reconocer la condición por la cual el estado de ánimo es afectado y eso presentar a Dios como una confesión para liberarte, para descargarte de estas emociones. Muchas veces, como creyentes, podemos pensar que a Dios le va a desanimar o que no tenemos el derecho de desahogar el estado de ánimo delante de Dios y pensamos que si nos desahogamos, derramamos nuestro sentimiento delante de Él, está mal, pero eso no está mal. Es decir, cuando viene una actitud que te está afectando, un estado de ánimo por las circunstancias, por lo que sea, discutiste, peleaste, te enteraste de algo, te hicieron quedar mal, tú vas a la presencia de Dios y le dices, esto me molesta, esto me afecta, mira lo que me dijo, mira lo que hizo, cómo se puso, cómo me vi obligada a responder, me enaltecí, grité, Señor, me siento mal. Esta carga emocional es súper importante que tú lo vayas trabajando. Es decir, nuestras emociones o lo que te enteras al inicio del problema es necesario que lo manejes delante de Dios. El estado de ánimo va a definir cuando tú te has enterado de algo o te llegó esta noticia. ¿Qué dice la palabra de Dios en el versículo 1 y 2, de acuerdo a lo que estamos estudiando? Recuerde que estamos en el Salmo 3. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. ¿Cómo diríamos en la actualidad? Ahora, ¿cómo lo manejaríamos? Señor, estoy hecho pedazos. Así es como llegamos a Él con un problema. Mi Dios, imagínate lo que me pasa tras palos, piedras. Primero esto, segundo aquello y ahora esto. Señor, ya no puedo más. Es lo que el salmista expresa. ¿Cuánto se han multiplicado mis adversarios? Y muchas veces los adversarios no son solamente agentes externos como personas o circunstancias. Es tu propia alma. Tu enemigo puede ser tu mente. Y de esta manera el salmista expresa y le dice así al Señor, se ha multiplicado. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Medita, haz silencio, escucha. Esto nos está diciendo el Señor en este propósito tan hermoso de un llamado a la oración. No se olvide y recuerde, el estado de ánimo afectado es el punto número 1, las circunstancias. ¿Para qué? Para que en el momento de la oración usted se sienta impactado, confrontado, afectado ahora, para que lo expongamos al finalizar delante de ¿quién? Delante de Dios. Bien, vamos a ver el estado de ánimo y la oración. Punto número 2, de acuerdo a lo que nos expone o las vivencias del rey David, nada más ni nada menos el hombre conforme al corazón de Dios. Punto 2, debes reconocer el poder de Dios.
tenemos que rehabilitar en nuestro entendimiento, ¿sí? Algo que viene de Dios y la revelación. ¿Qué es la revelación? Precisamente es la palabra que llega a tu espíritu y Dios te hace entender lo que ella está diciendo. Porque hay mucha gente que dice, yo me he leído la Biblia 3, 4, 5 veces, conozco abogados que leen la palabra de Dios, porque de la palabra de Dios salen muchas leyes de los estados, ¿sí? Sin embargo, ellos no entienden espiritualmente, dicen que es un libro súper interesante. La semana anterior vimos que la gente que no le conoce a Dios no entiende la palabra, pero tampoco nosotros si no oramos, si no ponemos delante de Él nuestro corazón y le decimos, ayúdame a entender lo que me quieres decir. De esa manera reconoces el poder de Dios y viene la revelación a tu vida. Porque la revelación sin oración no existe. La revelación es el poder de Dios y la gloria de Él que envuelve tu vida, pero esta debe generarte fe. ¿Sí? ¿Por qué dice? Porque confesamos y oímos y producimos fe. Cuando tú reconoces el poder de Dios, obviamente te vas a guiar por un salmo y tú coges, abres el salmo y lees, ¿sí? Manejas palabra de Dios y si todavía no ha bajado la memorización, ayúdate. Toma los salmos y hagamos una oración escritural reconociendo su grandeza. Cuán grandes son tus obras, mi Dios. Reconozco que tú eres grande, el creador del cielo, de la tierra. Eres tú el que me formó en el vientre de mi madre y mi embrión vieron tus ojos. Tanta maravilla mi mente no puede entender. Y este tipo de oraciones que rinden tu corazón al Señor hará que reconozca su grandeza, que no somos igual a Dios. Él nos creó, es nuestro creador. Somos el reflejo de su amor, sí. Y vemos la gloria de Él reflejada en cada milagro que nosotros vivimos también, pero somos creación de Él, no somos Dios. El Espíritu Santo y Cristo mora en nosotros, sí, pero tenemos que reconocer que el poder de Dios está sobre todo en este planeta, en este mundo y en el universo entero, en las galaxias y en todo lo que Él ha creado. Porque lo que existe subsiste por su mano, por su voz, por su palabra. Y si nosotros repetimos lo que está escrito, es el eco de la voz de Dios. De esa manera viene la revelación a tu vida. Y el versículo 3 dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Cómo nos imaginamos al rey David cantando, adorando, alabando, quebrantado? Recuerde que en el Antiguo Testamento se cubrían de ceniza, de tierra, de silicio, rasgaban vestiduras, pero hoy rasgamos nuestro corazón, quebrantamos nuestro corazón. Y al cubrir ese silicio es el corazón contrito y humillado que Dios jamás lo va a despreciar. Por eso es importante que tú identifiques la grandeza de Él. Es el único que es tu escudo, es el único que es tu gloria y es el único que va a levantar tu cabeza. Pero si ponemos personas y circunstancias antes que Dios, estamos mal. Hoy tomemos la determinación, porque no hay poder que se resista al amor de Dios. No hay poder que se resista a la sangre de Jesús. No hay poder que se resista a la restauración. Y todo aquello que está antes que Dios es pecado. Toda aquella circunstancia, toda aquella persona, toda aquella acción o pensamiento que esté antes que Dios, sí, que te esté fascinando algo o alguien, es pecado. Y por eso es que tenemos primero que reconocer el poder de Dios para que podamos ser tratados y nuestra oración no sea afectada por el estado de ánimo, porque obviamente somos emoción. El alma tiene mente, emociones y voluntad. Entonces el Señor está tratando esa parte de nuestro ser para que podamos entrar a su presencia y la oración se convierte en algo deleitoso y no en una carga. Escuchaba a alguien que decía, y obviamente está escrito en la palabra de Dios, cuando Jesucristo les dice a sus discípulos, ni una hora pueden orar, ni una hora pueden velar conmigo, porque estaban dormidos y sus ojos estaban pesados de sueño. Ni una hora pueden, dijo Jesucristo. Es decir, estaba escuchando este comentarista que decía, una hora mínimo. Necesitamos orar para saber que somos intercesores. ¿Quién levanta la mano y dice, soy un intercesor, soy una intercesora?
Todos estamos llamados a la oración. Todos estamos llamados a intercesión. Todos, familia. Cuando tú oras por tus hijos, eres un intercesor. Cuando oras por tus pastores, cuando oras por tu nación, cuando oras por un conflicto, cuando oras por tus enemigos, por los que te están afectando, porque tu estado de ánimo está deliberando una situación dentro de ti. Entonces, ¿una hora puedes orar por tus hijos? Es mi pregunta. Una hora familia, ¿podemos orar por la situación que estamos atravesando? Pues sí, créame que los viernes de 5 a 6, usted está conectándose a aprender, a coger el modelo de lo que el Espíritu está haciendo usando la vida de las intercesoras. Qué importante es que usted tome en serio su estado de ánimo para que no le haga autosabotajes y la oración se convierta en una queja o simplemente no exista oración. Vamos a ver el punto 3, de acuerdo al estado de ánimo según el rey David. Confesar la efectividad de Dios en el pasado. Dice, dentro del proceso de restauración y restauración del ánimo, debemos mencionar en voz alta las victorias que obtuvimos en el pasado cada vez que se ore y Dios y Dios contestó. Ahora mismo me viene a la mente, una discípula me hacía acuerdo cuando la primera vez que salíamos a la presencial, es decir, teníamos la reunión en mi casa, aquí en el tercer piso donde antes vivía mi padre, teníamos las reuniones, ahí nos juntábamos, orábamos, alabábamos, vimos muchísimos milagros. Pero es recordar cómo el Señor nos sacó, cómo el Padre nos equipó, cómo tenemos las cosas materiales, que también es importante dentro de la infraestructura de una congregación. Y es para mí, es recordar cómo el Señor hizo todo, cómo el Señor movió corazones, cómo el Padre nos implementó, cómo pudimos compartir tiempos tan hermosos y deleitosos. Cerrar mis ojos y orar por la presencial es traer a memoria lo que Él hizo. La gente que pasó, que tuvo que regresar a sus países o se fue más lejos todavía del Ecuador. Gente muy querida que marcó y sigue marcando el corazón de nosotros, que están en España, que están en Bolivia, que nos escriben, que nos aman. ¿Todo eso no cree usted que es confesar la efectividad de Dios en el pasado? Confesar la efectividad de Dios en el pasado es ser gratos con Él. Es dejar que la ingratitud, que es una marca que tiene la gente del mundo, ingratitud. La ingratitud simple y llanamente hace que te olvides que Dios obró en ti. Y cuando nos estamos acordando esas cosas hermosas que el Padre hizo, no es precisamente que nos remontamos al pasado y estamos trayendo a memoria, ay, Dios mío, como el pueblo israelita cuando salió de Egipto, decía cómo extrañamos la sazón, la cebolla, el ajo, la carne, no tenemos nada. No estamos hablando de ese tipo de memorias. Estamos hablando de confesar lo que Dios hizo, que te ayudó, que te salvó. Es decir, la oración de este pueblo debió haber sido, gracias por habernos sacado del Egipto. Gracias, Señor, porque estábamos esclavos y tú te moviste. Y vimos todas las obras que hizo Moisés. Y vimos cómo se convirtió su cayado en serpiente y comió a las otras. Y esto, confesar lo que él hizo. Y el verso 4 dice, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo, medita, piensa, cela. Es decir, analiza, haz un alto, páusate y medita lo que está diciendo. Imagínense todas las cosas que él ha hecho hasta este momento. Hasta aquí hemos llegado. Dejemos a un lado, por favor, las comparaciones. El micrófono, Isaí, por favor, deme controlando. ¿Alguien tiene abierto su micrófono, familia? Bien. Verso 4, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Con mi desesperación, con mi grito, con mi clamor, con mi angustia y él me respondió.
cuando estuve así, cuando estuve así, cuando me pasó esto, cuando esta situación injusta, y Él definitivamente me respondió. Entonces estamos hablando de eso cuando queremos confesar la efectividad de Dios en situaciones pasadas en nuestra vida. Vamos a ver el punto número 4. Dice, reanimar la vivencia de gratitud por el respaldo de Dios en el pasado. Una vez que tú traes a memoria lo que Él hizo, ¿sí? Tú recuerdas lo que el Padre hizo. Porque en ese momento dice que tú estás neutralizando cualquier pensamiento de derrota que Satanás quiera sembrar. ¿Para qué? Para asustarnos en nuestro presente y nublar nuestro futuro. Y es como que tú tejes cadenas de protección porque traes de lo que el Padre hizo a tu presente un recuerdo fantástico, una memoria de restauración, un milagro de salud. ¿Tú no has visto la mano de Dios en tus hijos? ¿Tú no has recordado cómo sanó aquella vez a tu ser querido? Y eso hace que tú reanimes esa vivencia y le digas gracias porque tú obraste y lo vas a volver a hacer. Gracias, Señor. ¿Cuántas veces cree usted que el rey David recordó la victoria que le dio con Goliat? ¿Cómo marca un precedente en la vida de él cuando era nadie? Cuando estaba desconocido para el mundo, pero conocido para Dios. Un compañero de Sencam nos dijo que dio un comentario acerca de estábamos hablando de la temática precisamente de la oración. Y John Salgado dice, los intercesores o la oración de intercesión es el ministerio que no se aplaude. ¿Sí? Es el ministerio no aplaudido. ¿Por qué? Porque el intercesor está en 4 paredes orando. Ahora nosotros como intercesión nos conectamos. Obviamente el Zoom está abierto para usted. Pero imagínese que no es alabado y tampoco es reconocido. Es el ministerio sin aplausos. Precisamente. Ahí es cuando usted y yo reconocemos lo que Él ha hecho y le damos gracias al Padre. La acción de gracias tiene que nacer en nosotros porque lo que hizo el Señor, traes a tu presente, cubres tu presente, no dejas que Satanás traiga sombras que no te nuble tampoco tu futuro. Y de esa manera nos convertimos en intercesores y nos convertimos en las personas que cubrimos en el nombre del Señor la vida de nuestros hijos, la vida de tus discípulos, que es lo más importante para nuestro Señor. Y dice el versículo 5, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Aquí está marcando el versículo 5, nos deja ver un tiempo determinado. Es decir, me acosté, descansé, cerré mis ojos y cuando me levanto, yo descubro que literal el Señor me sustenta, que Él me cuida, que Él me protege, que el Señor es todo para mí. Cuando nosotros dejamos de reconocer lo que Él ha hecho, lo que nos ha dado, cómo hemos madurado espiritualmente, hemos crecido en el espíritu, tú estás reanimando. Cuando reanimas eso, lo que Él ha hecho en ti, creas un espíritu grato, la gratitud que el Señor mira en tu corazón. Hijos de gratitud. Qué hermoso saber que estás agradecido por lo que Él ha hecho. Hay gente que tiene muchísimas cosas más que tú, muchísimas cosas más que yo, y no es agradecido, y no valora, y no analiza lo que Él ha hecho. Quieren más. Quiero más, una actitud errada, una siembra, una semilla maligna del enemigo en el corazón de aquella persona, queriendo cada vez más. Y si tiene más, insaciable, quiere más. Y estas son las actitudes que precisamente el enemigo siembra en nosotros cuando queremos saciarnos de lo que no es oración. Queremos saciarnos del mundo, queremos saciarnos de la crítica, queremos saciarnos del rencor, del resentimiento. Y en eso te estás olvidando precisamente de lo que Dios ha hecho y te ganó tu estado de ánimo. Lo que Dios quiere en esta mañana
es que tú y yo aprendamos a entregar y a descansar en Él nuestro estado de ánimo. Y estos puntos nos permiten vivir paso a paso lo que el Señor quiere para que podamos construir el vallado de oración. Porque recuerde que nuestro amado Jesús nos dejó este ejemplo de oración. Todo el tiempo Él estuvo orando. Es decir, para nosotros ya no es complejo porque Él ya lo hizo. Y nosotros marcamos, vamos siguiendo, avanzando los pasos de Cristo y estás marcando los pasos de tu generación. Tus hijos te ven orar, encuentra hijos que oren. Tus hijos te ven silencioso ante la oración, vas a encontrar hijos silenciosos ante la oración. Pero si tú perseveras en la oración, como la mayoría de los que somos padres aquí hemos tenido el privilegio de criar hijos espirituales y físicos. ¿Tienes esa confianza de que oras por tus hijos? Tranquilo, que el Señor va a obrar. Pero si tú le estás dejando todo a Dios, así no funciona. El padre necesita equipo de trabajo con los hijos. Y entonces el Señor ve tu corazón y tu convicción y tu estado de ánimo totalmente reanimado a una acción de gracias. Gracias, Señor, por lo que hiciste. Gracias porque me libraste de aquella situación. Esta no te va a quedar difícil. Gracias, Señor, porque abriste camino. Abrir este no te quedará difícil. ¿Cómo sería ese pueblo viendo cómo se divide el mar en dos y cruzaron en seco? Tuvieron una acción de gracias eterno para Dios. Abriste, dividiste el mar para que cruce tu hijo, tu hija. Esto que estoy viviendo no te queda difícil. Y tomaron por heredad lo que les correspondía. De esta manera, imaginémonos cómo David trajo a memoria esta victoria, pero él ya venía dependiendo de Dios. Él ya venía, dice, matando leones, sacando de las fauces de los leones sus ovejitas, de los osos. Él se acerca a Saúl y le dice, yo puedo con este gigante, yo puedo con este filisteo incircunciso, le dijo. Le reconoció, le hizo una radiografía al adversario y lo dijo. Entonces, de esta manera, él confesó que Dios lo ayudó. Él accionó. Yo, dijo, salvo mis ovejitas, abro las fauces de los leones. Y de esa manera, él se empoderó y logró derrotar al gigante. Esto traía a memoria cada vez que él elevaba su acción de gracias. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Es una oración de acción de gracias por lo que el Padre hizo en el pasado con el rey David. Punto 5. Confiesa victoria sobre el temor. Confiesa victoria, por favor. Abre tu corazón, abre tu boca. Recuerda que las emociones son lo que somos. Ahí está el centro, tu alma, mente, emociones y voluntad. De eso está conformada tu alma. ¿Y qué es tu alma? Tu parte espiritual, más el espíritu que tenemos que nos conecta con Dios. La diferencia entre los animalitos y nosotros es que tenemos espíritu, ellos no. Esa es la diferencia y este espíritu te conecta con Dios. Habilitemos esta hermosísima conciencia que el Padre nos dio para que entendamos que tenemos una conciencia habilitada y que tú y yo podemos confesar victoria sobre el temor. Dice que ya para este momento, esta situación, este paso que estamos dando en cuanto a controlar las emociones en la oración, el ánimo empieza ya a ser restaurado, es decir, ya nos encontramos eufóricos, derrotados, mal, tristes, hecho pedazos, como decimos. Sin embargo, el Señor junta todo eso y nos va dando un entorno de esperanza. Y a estas alturas dice que ya tu estado de ánimo empieza a ser restaurado. Dice que la evidencia
que tú has hecho por confesar. ¿Qué cosa confiesas? Victoria y valentía. Confiesa, por favor. El Señor nos va a producir en nosotros la victoria y la valentía. Esto empieza a surgir porque tu boca lo dice. Así estemos aún quebrantados, pero ya la confianza de haber derramado delante de Él nuestro corazón, ya la confianza de haber recordado lo que hizo y lo va a volver a hacer, y esa confianza que tú das, acción de gracias por lo que el Padre generó en tu vida. Hoy dice que confesemos victoria, victoria, no temo, Señor, tú estás conmigo. Cuando confesamos valentía, cosechamos valentía. Y cuando confesamos conquista, cosechamos conquista. Yo puedo, Señor. Recuerda que el versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no es para conquistar todo lo que se nos ocurre, es para estar fortalecidos, porque si vemos y analizamos todo el contexto de lo que está antes y después de este versículo, es para cuando el creyente está totalmente derrotado, triste y afectado, mas sin embargo cobra ánimo y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De la misma manera, confiesas tú, yo todo lo puedo, Él me fortalece, avanzo, Señor, no te queda difícil, ayúdame en esta situación, toma el control de mí, de mi corazón, quiero ver tu gloria, transforma corazones, pero primero transforma el mío, porque familia, seamos honestos, queremos que el corazón de todo el mundo sea transformado, queremos que todos nos entiendan, queremos ver milagros y provisión de Dios, pero ¿y tu corazón? Por eso es que primero tenemos que confesar victoria. Declaro victoria y confieso victoria para mi corazón abatido, altivo. Si tú lo encuentras, oh Dios soberano, que hay un ápice, un tinte de altivez en mi corazón, quebrántale nomás en tu presencia, Señor. Ahí quiero ser quebrantado, dentro de ese entorno que tú lo llamas oración, dentro de ese cuarto de guerra, cuando dice la palabra de Dios, cierra la puerta y ahí búscame en tu aposento, en tu intimidad. Es preferible que ahí el Señor te humille que afuera, que en público, porque así le toca a veces al Señor quebrantarnos, le toca avergonzarnos para que aprendamos que tenemos que entregar primero nuestro corazón. Confesamos la victoria cuando tu corazón ya ha sido tratado. Joel 3:10 dice, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Forja, por favor, la espada. Es decir, debemos estar listos con la armadura que el Señor nos dio, con esas armas espirituales, con el lenguaje de fe. ¿Y cómo aprendemos? En la palabra de Dios. Y lo más hermoso es que tú empiezas con los salmos, el libro de los salmos. Dicen que los salmos son el libro dentro de los libros, porque es una historia impresionante ver todas las vivencias emocionales del salmista. Es importante entonces, familia, y el versículo 6, precisamente de el Salmo 3, nos dice, no temeré ni a 10 millares de gentes que hayan puesto sitio contra mí. No temeré. Esta es una declaración, una confesión de victoria, pero que tuvo un proceso anterior de gratitud, de reconocimiento, de humillación delante del Padre. Estos pasos precisamente nos ayudan y nos guían a entender que necesitamos de un Dios poderoso. Ahora mismo, ¿cómo está nuestro corazón? Ahora mismo el Señor te está diciendo, tranquila, tranquilo, solamente confiesa victoria, que ahí estoy para fortalecerte. El Señor quiere que tu corazón y el mío se humillen delante de Él. Porque Satanás lo que hizo fue enaltecerse y tener un corazón orgulloso. Querer ser como Dios, o mejor dicho, estar en un sitio primero antes que Jesucristo. Él quiso tener el trono de nuestro Señor, imposible, por favor. Por eso nosotros nos humillamos y le decimos, yo no quiero tu trono, Señor. Quiero estar de rodillas ahí, abrazada a tus pies. Aunque dice que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, ya estamos sentados con Él en sus lugares celestiales. Pero el propósito es que pasemos un proceso de rendición y de humillación ante nuestro Señor. Y de esa forma tu corazón
solo se va adaptando. Es decir, crea un mecanismo, un engranaje, hasta que tú descubres que ya cobró vida y que late tu corazón frente a la presencia de Dios. Que cuando escuchas la palabra de Dios, algo te está quebrantando, ya sientes que Él te está hablando, ya no es de piedra. Porque escrito está, el Señor dijo, quitaré tu corazón de piedra y te pondré un corazón de carne para que tenga latidos de vida frente a la palabra y para que la sangre de Cristo esté irrigando ese corazón y nosotros formemos parte de los hijos e hijas del Dios Altísimo. Punto 6 dice, confiesa victoria, sobre el ánimo afectado. Confiesa que nada te robará el gozo y que toda calamidad que Satanás te presente es una oportunidad para ver la grandeza de Dios. Es decir, esto que me está sucediendo no me va a afectar, Señor. Tú tienes el control. Nada me roba la paz, porque tú me diste la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento humano. Y empezamos a desarrollar un lenguaje de victoria, pero previo a que viene un proceso de rendición, como te digo. Qué importante es no saltarnos los pasos. Y recuerda que tenemos un Dios de procesos, no es un Dios mecánico que tú dices, punto 1, hay que hacer esto, punto 2, no. El Señor quiere que cada punto lo desarrolle y lo desglose tu interior, tus emociones y lo vivas. Lo leas, obviamente, sí, y te dejes conducir, porque toda esta temática está impregnada de la palabra viva de Dios, lo que vivió el salmista, pero que tú lo internalices, lo hagas tuyo y digas, es verdad, mi Dios, necesito rendirme a ti. Si tú tienes el control de mi vida, estoy salvada, estoy salvado. Pero si sigo yo tomando decisiones sin consultarte, es posible que falle. Es posible que me equivoque, Señor. Hoy confesaré victoria sobre mi ánimo afectado. Y como dijo en el versículo 7, levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. ¿Sí? ¿Se da cuenta cuando la gente muestra sonrisa de victoria? Muchas veces nos ven con altivez. Dice que el Señor quebranta esa situación, pero nosotros necesitamos confiar en Él. Cuán importante es saber que Él está preparando nuestro corazón. Todo esto, familia, y siempre lo diré, estos procesos que nosotros vivimos, estos programas que tenemos como familia, porque el Padre nos ha llamado a esto, precisamente es para que tú y yo estemos preparados para el grandioso día del Señor Jesucristo. Recuerda la última alabanza del siervo de Dios, Jaime Moore, el que ya se fue a la presencia del Padre. Pon aceite en mi vida, Señor. Prende un fuego en mi corazón. Mi lámpara aviva hoy. Nuestra lámpara, ¿cuál es tu corazoncito? Lleno de la presencia del Espíritu de Dios, para que cuando el Señor venga, nos halle con un corazón calientito y no seamos esas vírgenes insensatas que no llenaron su lámpara de la presencia de Dios, sino que está seco, está árido. Tú y yo hoy empezamos un proceso cultivando gota a gota el aceite de la unción que permite que el Padre te encuentre activo con tu corazón alegre por su presencia. Independientemente de las adversidades, nosotros formamos parte de la grey de Dios. Y Él quiere que estemos juntos, unánimes, en un mismo sentir de oración, de alabanza, de júbilo a Él, de exaltación a nuestro Dios. Tu estado de ánimo hoy a estas alturas del punto 6, confiesa victoria. Confiesa victoria, Señor, en el nombre de Jesús. Nada me roba la paz. Yo estoy presente aquí, Señor, y tú conmigo. Tú delante, Señor, yo estoy con tu presencia y con tu mano. Diga el débil, fuerte soy en tu presencia, mi Dios. Aquí me tienes, Padre. Veré tu gloria, Señor. Mis ojos verán tu justicia, mis ojos verán este milagro que estoy pidiéndote. Recuerde que los milagros hemos analizado
que no son, el Señor me dio esto, el Señor me dio esta casa, el Señor me dio esto, me permitió esta situación y tengo, y tengo, y tengo. Un milagro es el corazón transformado. El milagro son dones y talentos que el Padre habilitó. El milagro es anhelar dones para el servicio. El milagro es que el Señor hoy está quebrantando tu corazón. El milagro es que abras las oportunidades al Espíritu y le permitas que el Espíritu Santo moldee tu vida. Ese es un milagro. Vidas transformadas, hijos restaurados. Tus hijos deben servirle al Señor porque Él ha dado promesa a este remanente. Y tú aquí confiesas, Señor, tú diste promesa, mis hijos te servirán. Yo y mi casa serviremos al Señor. Donde quiera que estén tus hijos, le van a servir al Señor porque Él dio palabra a este remanente. Serán reparadores de portillos y de calzadas para habitar. Mis hijos sirven y servirán al Señor. Este es una declaración de victoria y vemos los milagros del Padre. Muy bien, vamos al punto número 7, ya casi para terminar, familia. Dice, confiesa victoria total por fe en Dios. Ahora sí, la victoria es total. Momento en que se evidencia total restauración del ánimo. Tú ya estás encendido y estás prendido, ya no estás postrado, ya te paraste te pusiste de pie, te animaste, ¿cierto? Porque recuerde que empezamos viendo al rey David postrado así como en algunas y varias ocasiones el Señor nos ha permitido lanzarnos al piso así. Ahora tú ya declaras o confiesas esta victoria total por fe en Dios, ¿ya? La restauración de tu ánimo está totalmente ligada, unida al Señor, donde las emociones, dice, han vuelto a estar totalmente bajo el control de la palabra de Dios mismo. Ya tus emociones no te controlan. Tus emociones deben estar dirigidas y controladas por nuestro Dios. Caso contrario, las dirige y la controla tú mismo. No le culpemos todo a Satanás. Tú mismo quieres. Por esa semillita de independencia de Dios que tenemos. Nacimos con una naturaleza pecaminosa. A esa tenemos que someterla. ¿Cómo? Con todos estos pasos que nos hemos permitido entender. ¿Sí? Es el lugar donde ya volvemos a retomar la identidad de hijos de Dios. Y sabemos, dice, reconocemos que Satanás está bajo la planta de nuestros pies. Porque todas las victorias de nuestro amado Cristo Jesús son nuestras, porque Él dijo, mejores cosas harán en mi nombre porque yo voy al Padre, es decir, Él está custodiándonos con el Padre mismo, está aquí el Señor, está aquí animándonos a que sigamos esas victorias. La victoria es que en la presencia de Dios, cuando Cristo venga, que es la iglesia, está esperando, animada, cultivando esta presencia. Qué oportuno este programa del llamado a la oración en estos últimos tiempos en que está viviendo la iglesia. Y qué fantástico que cuando estemos con el Señor estén tus hijos. Y qué doloroso si no está tu gente, tus padres, tus amigos, tus hermanos. La vida espiritual no se trata de emociones, ni de karmas, ni de energía. La vida espiritual se trata del corazón contrito y humillado, rendido ante Cristo Jesús, el único nuestro suficiente Salvador. En esta semana alguien me decía, ninguna religión tiene la verdad de todo. No, ninguna. Alguien que tiene una corriente medio especial. Y yo le dije, pues sí, mira que sí. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que sobre esa postura de mi Señor, tú no te vas a poner. Sobre Él, a menos de mi presencia, no. Y corté con el tema así, de un solo tajo, porque no se trata de ambientes armoniosos, ni del yin-yang, ni de la paz, ni kumbaya, mailor, todo es armonía. No, no, no. Los creyentes sí sufrimos y padecemos porque Él nos está formando, porque tenemos que rendir nuestro corazón ante Él. Y entonces nos da la victoria. Entonces tú ves la gloria del Dios vivo en tu casa, en tus finanzas, en tu trabajo, en tus hijos.
cuando ya te levantaste en fe, cuando en la mañanita pronuncias tu oración, Señor, yo y mi casa, amado Rey de Sur, a la vanguardia, tus hijos, qué impresionante interceder, cómo se quebranta el corazón cuando intercedemos por el pueblo de Dios. Porque una cosa es segura, familia, Cristo viene por su remanente. Fecha, día y hora no sabemos, pero estamos gozosos de que este 14 de mayo cumple 74 años de nación Israel. ¿Sí? Entonces nosotros estamos viendo muchas cosas cumplidas. ¿Será posible, dijo la palabra de Dios, que una nación nazca en un día? Sí, Israel cumple 74 años y muchas cosas están en el reloj profético que es Israel. Todo lo que está sucediendo, todas estas guerras, todo lo que se ha venido es casi profético, familia. Y qué hermoso es saber que estamos unidos y no temerosos. Nosotros no tememos el porvenir. No tememos el porvenir, como nos dice sobre la mujer virtuosa en Proverbios 31. No teme el porvenir. Por lo general hemos visto mujeres que se han levantado en fe. Hemos visto milagros grandes de mujeres que Dios ha llamado. Entonces esta mujer virtuosa cuida su casa, ora por sus hijos, mantiene el alimento espiritual. Eso es un llamado, porque la palabra nos insta que para la mujer no hay mejor llamado que ser madre y esposa. Y si tú generas recursos para tu hogar, gloria a Dios, bendito sea. Sí, porque serás ayuda, pero tienes un trabajo primordial que es custodiar tu casa espiritual, tus hijos, tu esposo. Será alabado, dice. Será reconocido en las puertas del hombre que tiene a esta mujer virtuosa. Y de esa manera, familia, nos convertimos en intercesores e intercesoras. Y cuando dice en el versículo 8, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición, Sela, medite, haga un alto, analice. La salvación es de Él solamente y sobre tu pueblo sea tu bendición. Tu pueblo, tú y yo, el remanente, imperfectos todos, pero con la esperanza de que Cristo nuestro Salvador está dentro de nosotros. Y si te pecaste o hiciste algo indebido, arrepiéntete, por favor, que seguimos avanzando juntos, unánimes, como familia que somos. Para eso estamos aquí, para que el nombre de Dios sea exaltado y que este programa de un llamado a la oración sea para nosotros una reflexión y una acción, una praxis de vida. Vamos a dar una conclusión. Dice, Jesús fue capaz de sorprender con las características de su personalidad, hablando de emociones, familia, ya que invita a interiorizar y represar la historia, ¿sí? Reprensar la historia, es decir, él trajo una reestructura nueva a la historia. Él, frente a sus momentos de tensión, contrariedad y dolor, tuvo actitudes muy singulares y fue capaz de producir pensamientos y emociones que salían de los patrones comunes. Perturbó conceptos y paradigmas existenciales y a eso estamos llamados, a perturbar los conceptos, lo que la gente espera. Quiere que tú sigas la corriente del mundo. Estás haciendo lo que los demás hacen para no quedar mal con la sociedad, con tu entorno, con tus amigos, con el ambiente. Pésimo concepto. Tú y yo estamos llamados como Jesucristo. Estamos llamados a perturbar los conceptos y paradigmas de los patrones comunes, porque Él jamás te va a avergonzar. Exalta el nombre de Dios en tu trabajo, en tu casa, en tu estudio, en tu academia, donde tú vayas. Él no te avergüenza. Pertúrbales con la autoridad que Él pone e implanta en ti. El pueblo de Israel, dice, esperaba a alguien que los librara del yugo romano, obviamente que sí, pero vino alguien que quería más bien liberar al hombre de sus miserias psíquicas. A eso estamos llamados, a aceptar que Jesucristo quiere sacarnos de la miseria psíquica con la que nacimos, es decir, la mente, las emociones y la voluntad, quebrantadas al yugo del enemigo, a la ruptura de la relación con Dios. Esta herencia maldita que nos dejó Adán y Eva. Tenemos esperanza. Reactivamos esta salvación en Cristo Jesús y salimos de todas esas herencias de maldición emocionales. Jesús fue alguien
que en vez de hacer una revolución exterior, hizo una revolución en el interior de los hombres. Gloria a ti, Jesús, porque eso queremos para nuestras vidas. El rey David advirtió en los Salmos esta libertad. Anunció dependencia y humillación total ante nuestro Dios. Solo nos queda accionar, rendir nuestro ser a Él y declarar su palabra. ¿Para qué? Para ser victoriosos y fuertes en la fe. Amada familia, fantástico, me encanta esta temática. Un llamado a la oración contundente. Próxima semana, domingo 15 de mayo del 2022, 7 claves para la victoria. Con esto concluimos y les damos gracias por escuchar esta temática tan hermosa que nos ha regalado el Señor. Gracias. Bien. Bueno, familia, vamos a orar. Espero que el Señor haya tocado nuestros corazones con este tema especial importantísimo. Carmencita está gozosa. Isaíto, tal vez puedas dejar de grabar. Bueno,